más del 30% de la gente ha reportado haberse quedado dormido al volante. ¿Cuáles son las fases del sueño? Las primeras 3 horas son muy importantes porque es donde más vas a coordinar. Si estás dormido, vas a regular mucho mejor tus hormonas. ¿Qué onda con dormir desnudo? En la noche, nuestro cuerpo hace cierta resistencia a la insulina para que podamos sostener el ayuno durante toda la noche. ¿Cuántas horas debemos dormir los adultos? Habría problema. Ok. No es negociable. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No eres tú, son tus hormonas, el podcast. No saben lo emocionada que estoy el día de hoy. Como saben, en episodios pasados hablamos de hábitos, de salud de sueño, de higiene de sueño, pero en los más chiquitos de la familia, en los niños. Y el día de hoy, la invitada muy especial, que hasta que se me hizo, oigan, de verdad, hasta que se me hizo, vamos a hablar del sueño, pero en gente más grande. Así que si ya saben quién es, se las enseño, mi querida Elisa Sacal. Oye, ¿de verdad? Hasta que se nos hizo. Hasta que se nos hizo. Muchas gracias por la invitación. Plática, mucho wiri, pero ya está aquí. Exacto. Al fin nos pusimos de acuerdo y estoy feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación. No, yo mucho más feliz. Quiero empezar este episodio haciéndote esta gran pregunta. Como saben, es especialista en sueño. Es de nuestra querida rama de la medicina funcional, que saben que es algo de una de mis pasiones y que también es mucho de Elisa. Pero vamos a iniciar con ¿qué es el sueño? Muy bien. Pues bueno, el sueño es un estado inconsciente pero activo, de inconsciencia reversible, de alguna manera puedes volver a la conciencia, en el cual se restauran no solo a nivel corporal todas las funciones del cuerpo y todos los tejidos y las células y las hormonas, sino también a nivel mental y cerebral. Es una ciencia bastante nueva, relativamente nueva, sí, o sea, tendrá la mayor parte de lo que sabemos del sueño, no más de 25 años, que eso realmente en la medicina es poco. Normalmente tarda la información en llegar a las universidades, por ejemplo, de que algo se descubre, como 20 años. Entonces, realmente ni tú ni yo cuando estudiamos en la carrera, habremos tomado, ¿qué será?, 2 horas de sueño en los 6 años de carrera y no tenemos mucha información. La verdad es que para mí sí se ha convertido en una pasión porque considero que es uno de los pilares del estilo de vida al que menos atención se le da. O sea, considerando nutrición, movimiento, ejercicio, estrés, relaciones personales y sueño, creo que si nosotros sembráramos bien la parte del sueño, todos los demás empezarían a tomar forma mucho más fácil. Considero que no hay enfermedad, no hay trastorno o padecimiento que no se beneficie de un buen sueño o que no se altere si no dormimos bien, sobre todo las enfermedades crónicas y también, por supuesto, las enfermedades o los trastornos o desequilibrios hormonales. Es algo que podemos mejorar, o sea, tú puedes implementar tener un buen sueño, o sea, puedes hacer como es una buena actividad, claro, puedes irla mejorando cada vez más. Eso me encanta decirlo porque siento que empodera a la persona sabiendo que no es solo genético, habrá una parte genética, la menor parte de ello, la gran parte de nuestro sueño son hábitos que se pueden mejorar y que se pueden ir profesionalizando y como muchas veces les digo, es un tema como si fuera un deporte y una habilidad. La puedes ir mejorando. ¿Ya duermes bien? Pues puedes dormir todavía mejor y lo puedes ir biohackeando de alguna manera para optimizarlo y sacarle jugo cada vez más. ¿Cómo podrías hacerlo mejor? Pues puedes ir construyendo como un colchón de sueño en el cual si tienes una excepción, de pronto tuviste una cena tarde, una boda, eso no te desequilibra. Si cualquier cosita te tomaste un café y empezaste con una racha de 2 meses de mal dormir o cualquier cosa te desequilibra, quiere decir que tu colchón de sueño no estaba lo suficientemente sólido para poder hacer estas excepciones. Entonces sí, en resumen, claro que lo podemos ir mejorando y potencializando para sacarle jugo, porque además, entre mejor duermes, mucho mejor va a ser tu desempeño laboral. Tu desempeño deportivo, está comprobado que tus tiempos de reacción, tus tiempos de velocidad van a ser mejores, tu calidad humana, tu empatía, tus vínculos, ¿no? Al menos yo cuando no duermo podría decirte que soy súper frágil emocionalmente y no soy nada buena onda. Yo también, o sea, te mueve absolutamente todo, la parte hormonal, o sea, creo que realmente el sueño, siempre se los digo, no es negociable, o sea, es algo que necesitamos. ¿Cuántas horas debemos dormir los adultos? Fíjate que se ha hecho consenso entre los especialistas para saber cuánto es el mínimo en el cual no tienes complicaciones, porque mucha gente te dice,
cómo dizque hacerle, o encuentras de pronto hay videos de cómo hacerle para dormir 5 horas y no tener efectos secundarios. La realidad es que se ha visto por todos los estudios que han hecho que lo mínimo que podrías dormir para que no te afecte serían 7 horas. Ok. Pero supongo que si nos están escuchando es gente que no nada más quiere no enfermarse y dar lo mínimo, sino quiere tratar de sacarle jugo a su cuerpo, a su mente y a todos sus hábitos. Y para eso entonces tendríamos que hablar ya de 7 horas y media, 8, incluso 9 horas. O sea, el rango será entre 7 y 9, dependiendo mucho de tu nivel de actividad, de qué tanta energía gastas, de tu ritmo que tienes en tu vida y que lo vayas personalizando. Yo te puedo decir que con 7 horas al otro día me cuesta trabajo despertarme, me toma 1 hora tener la agilidad mental que estoy buscando, pero con 7 horas y media, 7 horas 45 estoy súper bien. Entonces, cada quien tendría que ir probando entre 7 y 9 cuál es su momento perfecto. Si eres un deportista de alto rendimiento, por ejemplo, sí podría ser que necesites entre 9 y 10. Mucho. Pero solo ellos, las embarazadas o las personas que están enfermas. El resto de la población, si duerme más de 9 horas, en realidad tendría que cuestionarse cómo está esa calidad de sueño. Sí. Qué tan profundo está, qué tal está su sueño REM, si no está teniendo ronquidos, apneas y demás. Entonces, no solo es cantidad, también hay que cuidar mucho la calidad. Podríamos hablar que, te voy a poner un ejemplo. Si una persona duerme 6 horas, pero es de muy buena calidad, ¿habría problema? Habría problema. Ok. No es negociable. Menos de 7 horas se va a ver impactado en su metabolismo. En el metabolismo, la glucosa, va a empezar a subir la glucosa, le va a costar más trabajo manejarla, puede haber ya impactos hormonales, va a bajar su hormona de crecimiento probablemente, a lo mejor su testosterona se va a ver alterada, puede haber temas de cortisol, en donde empiece a haber problemas para regular sus vasos sanguíneos, o sea, su presión arterial, en fin, sí se va a ver impactado. A lo mejor no a corto plazo, pero sí a más largo plazo va a tener consecuencias. Entonces no hay, lo condenso, duermo increíblemente bien, pero 6 horas. El mínimo que se ha visto que funciona, sí son 7. Habrá un porcentaje de la población muy, muy pequeñito que tenga una mutación en los genes, en sus genes que realmente requieran menos cantidad de sueño, pero esto lo notarían en un tema familiar. Estamos hablando de menos del 1% de la población. Sí. O sea, la verdad, en lugar de apostarle a que eres ese mejor, vamos a empezar a entender y a reinterpretar qué significa el sueño para ti, qué creencias tienes de qué estás dejando de hacer, ¿no? Porque mucha gente siente que es un freno. Yo no puedo trabajar porque ya me tengo que dormir. Entonces el sueño representa el no estar haciendo, y esto es como una cultura muy productivista, que no es tanto nuestra culpa, lo escuchamos por todos lados, la gente haciendo declaraciones de que yo con 4 horas duermo bien, y gente muy exitosa. Entonces empieza a ser un poco aspiracional de a ver cómo le hago para dormir menos y ser del club de las 5 de la mañana, pero durmiéndose a las 12 de la noche y durmiendo 5 horas. En realidad, el problema es que empiezan a adaptarse a vivir en ese estado. El ser humano no se acostumbra a dormir menos de 7 horas, a lo que sí se acostumbra es a vivir cansado y a ya no detectarlo. Y hasta que vuelves a dormir de nuevo, y ni siquiera te puedes ir 2 noches bien, 3, 4 semanas empiezas a dormir bien, te das cuenta, esto es tener claridad mental. Claro. Esto es tener toma de decisiones buenas. Así se siente el cuerpo cuando ha descansado. Entonces, en realidad sí tendrían que buscarla. Pero estamos acostumbrados. O sea, lamentablemente vivimos en una población donde muchas veces los hábitos no son, más bien no hay hábitos. No cuesta hay estructura, mucho. Por lo menos no en el sueño. Y es algo reciente, porque 1942, la década de los 40, 50, la gente sí dormía casi 8 horas. Le preguntas a los abuelos y de verdad tenían ese hábito. Hoy, y yo creo que hasta porque esta estadística no es tan nueva, pero la gente dormía 6 horas y media. Hoy yo creo que no alcanzamos ni las 6 horas en promedio. Más del 30%, o sea, menos del 30% de la población realmente duerme lo que necesita. Estaba viendo hoy una estadística que en realidad, te digo, es un tema de no darle la importancia, primero, porque pues uno de los grandes problemas por el que no dormimos lo suficiente es porque no estamos acostados en la cama el tiempo que se necesita. Sí. No nos damos ese espacio. Entonces, bueno, eso sería lo primero, ponerle atención y saber que no nada más qué va a pasar si no duermes, sino todo lo que puede hacer el sueño por ti, cómo puede optimizar tu vida en tantos sentidos. En muchos sentidos. ¿Cuáles son las fases del sueño? Ok.
hablando ya como de la ciencia de sueño, voy a tratar de hacerlo lo menos rebuscado posible, porque sí es importante, si lo entiendes, el día que quieras usar que el gadget, que el reloj, que la app, para saber cómo medirlo, vas a entenderlo mejor. Entonces, para hacerlo simple, el ciclo de sueño no se da, cuando nosotros dormimos se da en ciclos. De más o menos 90 minutos. No es que te duermes y entras a una fase plana y nada más estás dormido o despierto, sino que dentro de esos ciclos de 90 minutos transicionamos en 2 distintas etapas. Una que se llama sueño REM, que es sueño de movimientos oculares rápidos, porque estamos moviendo los ojos. De hecho, es el único músculo que se mueve. El resto del cuerpo está paralizado. Y la fase de sueño no REM, o de sueño profundo, que esa recientemente se ha dividido en 3. Se subdivide en 3. Un sueño ligero que ubica en el momento en el que te estás quedando dormido, que estás como perdiendo la conciencia. Es el 5% de todo el ciclo, pero si alguien te llama, ahí te vuelves a despertar. Sí. Si tu cabeza está demasiado activa, ahí otra vez te vuelve a acostar y despiertas. Después ya, propiamente el que se logró quedar dormido pasa a sueño ligero, pasamos como el 50% de ese ciclo ahí, y después pasamos a la fase de sueño profundo, que ese sí representa como un 20% de nuestro ciclo de sueño. Es bien importante esa fase porque ahí es donde liberamos la mayor parte de nuestra hormona de crecimiento. Importantísima, no solo en los niños para el crecimiento y el desarrollo, en nosotros, sí. En adultos, importante para la salud ósea, para la salud muscular, para la renovación y restauración de todos los tejidos, una hormona antienvejecimiento, que además es una hormona que nos permite hacernos resistentes de alguna manera a la insulina en la noche, porque somos insulinoresistentes. Sí. ¿Qué quiere decir? Que en la noche nuestro cuerpo hace cierta resistencia a la insulina para que podamos sostener el ayuno durante toda la noche. Tenemos un mecanismo especial para que no tengas que pararte a echar un sándwich a las 2 de la mañana. Si me estás escuchando y te paras en la mañana a buscar en el refri algo de comer, eso no es normal, algo no está bien en ti y probablemente tu cena no está equilibrada. Pero, volviendo al ciclo de sueño, esa es la etapa de sueño profundo, es bien importante y ocurre la mayor parte de esa fase al inicio de la noche. Esto quiere decir que toda la noche vamos ciclando, vamos pasando en ciclos de 90, 90, 90, así como 5 ciclos durante toda la noche. Pero las primeras horas, las primeras 4 o 5 horas de la noche, traen ese ciclo más cargado de sueño profundo. Así que cuando tú estás tratando de leer tu dispositivo, tu gadget de sueño, te debes de fijar que la primera parte tengas una buena cantidad, un 20% de total, calculado ahí en la hormona, en la fase de sueño profundo. Y entonces, cuando recién nos acostamos, es cuando más vamos a renovar, a reparar tejidos, y todo es más a nivel físico. El que se acuesta tarde va a tener más daño a nivel corporal que el que se levanta demasiado temprano, porque la segunda parte de la noche hay mucho más sueño REM. Y el sueño REM, como yo les decía, es la fase en donde más sueños tenemos y en donde más reparamos a nivel cognitivo, donde toda la plasticidad neuronal, todas las conexiones que hay entre las neuronas se van renovando. Y esa segunda parte de la noche entonces quiere decir que nos ayuda a la mente, a la atención, a la concentración, a la memoria. Quiere decir que el que se despierta demasiado temprano porque tiene que ir al gimnasio puede, si no ha tenido sus 7, 8 horas suficientes. Clau, si nos estás escuchando. No, porque Clau... No, se duerme muy temprano. Exacto, yo lo sé, a las 7, 8 horas. No. Sí. El único tema que tengo con eso es que tienes que tener... Aquí entra el cronotipo. Sí. También. No solamente es lograr esas 7, 8 horas, sino lograrlas en un horario adecuado. Y si tú eres una persona nocturna, porque esto sí está determinado genéticamente, el que seamos matutinos, mixtos o nocturnos, sí lo traes en los genes y no lo puedes modificar tanto. Entonces quiere decir que si tú eres una persona nocturna, ¿qué quiere decir esto? Que si estás de vacaciones y no tienes nada que hacer, naturalmente tu instinto de dormir es tardezón, tipo 11, 11 y media, y te despiertas entre 7 y 8, que también está bien. El problema es que la sociedad ha castigado mucho al cronotipo nocturno. Sí. Pero es correcto y está bien. El problema es que si tienes un cronotipo nocturno y pretendes despertarte a las 5 de la mañana, vas a mocharle toda esa fase de sueño REM y por lo tanto a nivel cognitivo vas a estar con mucha dificultad y no vas a poder integrar todo lo que estás aprendiendo en el día, todo lo que emocionalmente tendrías que de alguna manera gestionar. Entonces, bueno, estas son las fases de sueño. La primera parte de la noche es más sueño físico, la segunda parte de la noche más sueño mental. ¿A qué hora nos tenemos que dormir? Ok, tendríamos que alinear esas
7 a 9 horas con las horas de oscuridad, porque eso es lo que nos pide nuestro ritmo biológico interno o ritmo circadiano, que es como un relojito que tenemos en el cerebro, que además coordina al resto de los relojes que tenemos en todas las vísceras y en todo el cuerpo. Y nuestro cerebro es el reloj maestro, que tiene que coincidir las horas de sueño con las horas de más oscuridad. Esto quiere decir que entre las 9, los muy matutinos, y las 11:30, 12 de la noche, tendríamos que empezar a conciliar el sueño para poder aprovechar las horas de oscuridad. Okay. Porque además, la mayor parte de la regulación hormonal que tenemos son las primeras horas de la noche. Las primeras 3, 4 horas. Exacto. Y si tú te acuestas y dices, yo me voy a dormir de 1 de la mañana a 10 de la mañana. No sirve. Ya perdiste esas 3 horas de regulación hormonal, a menos que seas un adolescente, que con ellos es un tema aparte. Las primeras 3 horas son muy importantes porque es donde más vas a coordinar. Si estás dormido, vas a regular mucho mejor tus hormonas. Entonces, sí, te diría que entre 10 y 12 para hacerlo más simple. Sería Ahora, la hora de dormir. La mayoría de los pacientes que, por ejemplo, yo veo, sí tienen como que este tema de o se duermen muy tarde, se despiertan muy temprano o alargan, y la mayoría, te lo juro, siempre me dice, es que soy nocturno y me duermo a la 1, ¿no? O sea, pero como les digo, a ver, tampoco es que todos seamos nocturnos. Claro. O sea, es una higiene que tú solito tienes que ir. A lo mejor empieza con media hora antes. ¿Cómo podemos empezar a hacer eso? Porque sí es algo que les cuesta. Sería conveniente primero que identifique cada quien su cronotipo. Hay muchos cuestionarios que pueden encontrar en internet para ir checando si eres más nocturno o más matutino. Y hacer el ejercicio de qué pasaría si estuviera de vacaciones y no tengo nada que hacer, cuál sería mi horario normal. Ya basado en eso, si de plano lo quieres mover un poco y sí se puede modificar una media hora, lo que más recomendaría es que trates de sincronizar tu horario con la luz natural. Okay. Ese reloj interno que les estaba platicando, que está dentro del cerebro y que son un grupo de células que indican y que expresan ciertos genes que nos hacen saber qué hora es en el día, se sincronizan con la luz. Entonces, a pesar de que funciona, aunque no tuvieras luz, si tú estuvieras encerrada en un búnker sin reloj y sin luz del sol, sabría tu cuerpo a qué hora dormir y a qué hora despertar. Ese es el ritmo circadiano natural. Pero se sincroniza muy bien con la luz. La luz es el mejor sincronizador que tenemos. También la alimentación, también el ejercicio. Sí. Pero si tú tratas de sincronizarte con la luz del sol, te va a ayudar a tener un horario mucho más fijo y a poder predecir, a que tu cuerpo anticipe la hora de dormir. Entonces, si en la mañana, al despertar, pon tú que la primera hora te expones unos 15 o 20 minutos a la luz solar, y después, a la hora de dormir, evitas cualquier tipo de luz azul, por ejemplo, la luz que emiten las pantallas, y tratas de que te expongas solamente a luz cálida, naranjosa, medio roja, le vas a permitir a tu cerebro realmente sincronizarse más fácil con ese horario que estás buscando. Y, obviamente, tener cierta regularidad, que es de los tips más importantes que podría decirles. Fija tu horario de sueño y trata de que sea todos los días a la misma hora. Si sabes que un día tienes que dormirte, no sé, a las 11, pero el resto de los días a las 10:15 te funciona, creo que convendría incluso que todos los días te duermas a las 11 para que puedas tener esta consistencia y tu cuerpo sepa a qué hora producir esa melatonina, porque nosotros no vamos a la cama y nos acostamos esperando que te dé sueño. Realmente no debiera ser así. La idea es que desde antes tu cuerpo se vaya anticipando y preparando, produciendo todos estos ajustes hormonales y neuroquímicos que necesitas para que cuando te acuestes ya estés preparado para descansar. ¿Cómo sé que tengo mala higiene de sueño? Normalmente te levantas en la mañana y necesitas café para echar a andar tu día. Y no es tanto porque te gusta, sino porque sin él no tienes energía. Estás foggy o te cuesta trabajo poner atención, tu mente no está nítida, no está clara. Te levantas y sabes que te hizo falta dormir. Esa es una de las claves importantes. Si te quedas dormido en actividades cotidianas como siendo pasajero de un coche. Obviamente manejando, pues ya estás grave, ¿no? Sí, muy grave. Que debo decirte que a mí me pasó, en el internado, yo choqué porque me quedé dormida. Yo creo por eso me dedico a esto, pero no, estuvo grave. Pudo haber sido algo gravísimo. Sí. Estaba completamente deprivada de sueño y eso tuvo este tipo de consecuencias. Obviamente, si estás viviendo... Y además, debo decirte que más del 30% de la gente ha reportado haberse quedado dormido al volante. Imagínate lo grave que es. Es muy grave. Sí, muere más gente
por accidentes automovilísticos, por gente que se quedó dormida, Órale. que por manejar borrachos. Entonces, esto realmente tiene un impacto altísimo. Pero bueno, ya no haciéndolo tan dramático y pensando en cosas un poco más sutiles que podrías detectar en tu vida, es si te quedas dormido viendo la televisión, no alcanzas a ver una película, te quedas dormido en el asiento del copiloto, ¿sí? Estás cansado la mayor parte del tiempo, no puedes poner atención una hora continua, llegas a la cama. Esto es algo que la gente no detecta, pero el típico que te dice, yo pongo la cabeza en la almohada y me quedo dormido y caigo como piedra, ellos piensan con orgullo que tienen un gran sueño, pero en realidad es una primera fase para detectar que estás llegando a la cama demasiado cansado. Una latencia de sueño, que es el tiempo que te toma en quedarte dormido. Normal, estamos hablando de unos 15 minutos. El que pone la cabeza en la almohada y se duerme, eso te está diciendo tu cuerpo, oye, era hace media hora, ya te tardaste, ya no puedes más. Entonces, esa es una de las cosas que... Yo sí tardo aprox, creo que entre 15 a 20, Perfecto. más o menos. O Eso sea, es como que prudente. me quedo y boom, 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 voy hasta que... Claro. No, y habrá días que dices, hoy sí estoy muerta y te quedas dormida rápido, pero el punto es hacer conciencia y decir, ¿cómo puedo corregir esto con los próximos días? Hace poquito leí un artículo que dice que por cada hora tarde que te fuiste a dormir, te tarda 4 días en reponerte. Bueno. No. Imagínate, justo subía una cosa ahí a redes sociales diciendo que, imagínate la gente que pretende todos los días dormirse tarde para el fin de semana reponer. Pues ¿cuántas horas, cuántos días vas tarde? No se puede. No, y a ver, es algo, de verdad es vital. O sea, ahora, esta pregunta yo sé que les va a gustar. ¿Qué pasa si estoy profundo y me paro? 1, 2, 3 de la mañana. Mira, si te vuelves a dormir relativamente rápido y tu tiempo despierto no acumula más de 30 minutos y te levantas al otro día en la mañana y estás fresco, renovado, reparado, pudiera no ser patológico o grave. Esto lo digo más por la gente mayores de 60, que sí es una realidad que van perdiendo la capacidad de producir la misma cantidad de melatonina. Es una realidad, tienen menos melatonina. Esto pudiera ocasionar esos despertares en la madrugada o incluso el despertar más temprano. Pero si te levantas, te regresas a la cama y te tardas mucho tiempo en volver a dormir, entonces estamos empezando a sacrificar la calidad de sueño. Empezar a fragmentar ese sueño resta calidad porque sí requerimos que sea de alguna manera continuo. Sí. No nada más continuo, tiene que ser un ambiente propicio, porque si tú estás dormida, que esto yo lo confieso, en la adolescencia lo hacía, me quedaba dormida con la tele prendida. Y entonces esa tele que según tú ya no estás viendo y que ya no tiene efecto porque tienes los ojos cerrados, esa luz que está emitiendo sigue siendo afectada, más bien sigue afectando a tu cerebro, porque aunque tengas los ojos cerrados, esa luz sigue... No, penetra. La retina la sigue detectando. Sí. ¿Y qué pasa con esa luz? Que el cerebro recibe la instrucción de baja la melatonina, que es tu hormona de sueño, y es momento de despertar. Entonces trae 2 instrucciones contrarias. Me muero de sueño, por una parte ya no puedo más y quiero dormir, pero por otra parte algo externo me está diciendo que es momento de despertar. Okay. Entonces pon tú que si te quedas dormido y la tele está prendida 1 hora, esa hora de 7, que representa un buen porcentaje, es un sueño basura, es un sueño que no va a ser tan restaurativo, no vas a entrar a la profundidad que estábamos diciendo, esta etapa N3 del sueño no REM, no vas a producir la hormona de crecimiento que requieres, se van a ver alteradas hormonas, glucosa, sistema nervioso, en fin, muchas cosas. Entonces, es dormir continuo, es dormir en un ambiente totalmente oscuro. Las 7 horas. Sí. Ahora que cambiamos horario y que estamos teniendo luz muy temprano, para aquellos que son nocturnos, que se acuestan a las 11 de la noche y no, ni siquiera 11, los que duermen de 12 a pon tu 8, que el sol está saliendo, pon tu 6:15, 6:30, ya empieza a clarear. Es esa hora y media, de 6:30 a las 8, si tú no tienes un buen blackout o un antifaz, esa hora y media va a ser un sueño muy superficial, porque ya estás elevando tu cortisol, estás elevando tu temperatura y pues ya no es la misma calidad de sueño. Entonces hay que optimizar las horas que estamos durmiendo en un ambiente oscuro, fresco, bien importante que la temperatura esté bajita, porque entre más fresco estamos, más profundo dormimos. Y silencioso, porque no es algo negociable. Si hay ruido, te va a despertar. Ahora que dijiste fresco, ¿qué onda con dormir desnudo? Ok, eso es un gran tema, porque en realidad se ha visto que tiene sus beneficios. Okay. Es más fácil termorregular cuando estás desnudo, y entre más fresco y más frío tienes y más te tapas, mejor duermes. Está comprobado que dormir en una temperatura fresca hace más larga la etapa de sueño profundo.
Y yo les diría, es mejor que el ambiente esté fresco y tú muy tapado, a que el ambiente esté caluroso y duermas sin sábana y sin colcha. Sí se va a dormir mejor. Entonces es una buena alternativa. Ahora, hablando de melatonina. Suplementos, miles en el mercado, siempre todo mundo que sí, Whole Foods, CVS, donde sea, ven que para dormir, para el estrés, para calmarme, para todo. ¿Realmente cuándo sí funcionan y para quién? Yo te diría, habiendo dicho lo que hemos dicho hasta ahora de los hábitos, la higiene de sueño y entendiendo que esas son las bases, que el suplemento no va a corregir un mal hábito, podemos echar mano de algunas cosas que pudieran hacer más profundo el sueño, dependiendo de cuál está siendo el problema. Si el problema es estrés y ansiedad, pues los suplementos que te ayuden a manejar ese cortisol, ese estrés, esa ansiedad, te van a permitir dormir mejor. Es decir, tratar de buscar cuál está siendo la fuente para modular ese problema. Si es un problema hormonal, pues si estás en un problema de falta de progesterona, a lo mejor la progesterona es lo que te va a ayudar a dormir mejor, va a favorecer el descanso, la calma, en fin. Si estás ante una mujer con menopausia y está el estradiol bajito y no está pudiendo regular su temperatura corporal, está con el bochorno y todo, pues lejos de pensar en un suplemento para dormir, pensemos en cómo corregimos ese estradiol, qué podemos hacer para que pueda regular mejor sus hormonas. Si estás hablando de un problema de glucosa, ¿cuánta gente no se despierte, como lo había mencionado, tiene hambre? ¿Será que tiene hambre en la madrugada porque está haciendo hipoglucemias? Y con esas hipoglucemias o bajas de glucosa porque a lo mejor cenaron mal o ve tú a saber, están ya empezando con resistencia a la insulina y entonces ya no modulan muy bien sus niveles de azúcar en la sangre en la noche. Pero el punto es que el que se baje la glucosa a veces detona la adrenalina. Y si hay picos de adrenalina en la noche, pues te despiertas. Y si tienes hambre, pues esa puede ser una señal de que la glucosa se baja. Hay que revisar cómo está tu alimentación, revisar que ahora que está tan de moda el tema de ayuno intermitente, hay personas a las que no les funciona. No, se evitan la cena, se despiertan en la madrugada porque no regulan su glucosa y entonces está ocasionando problemas. Entonces ya vimos que podría ser una causa de estrés, de sistema nervioso, en donde no estás regulando tu sistema de alerta y estás hiperalerta. Una de las señales es la cabeza a 1000 por hora, esa puede ser una. Ya vimos que puede ser un tema de glucosa, puede ser un tema hormonal, puede ser un tema ambiental, que tu ambiente no te está permitiendo dormir o tu pareja ronca como un tractor y entonces no puedes bloquear ese tema. Pero bueno, ¿cuál era la pregunta? Los suplementos. Los suplementos. Regresando al tema de los suplementos. Ok, entonces, el suplemento tiene que ir encaminado a la causa raíz. Habiendo dicho eso, vamos a la parte de melatonina, qué otras opciones, adaptógenos tenemos para el tema. Melatonina, hay pocas indicaciones por las que realmente podríamos utilizarlo, porque hay que recordar que la melatonina no es nada más un suplemento, es una hormona. Claro. Y es una hormona que nosotros segregamos naturalmente. Nuestro cerebro, cuando hay completa oscuridad de preferencia, es cuando libera más melatonina. Esa melatonina nos hace sentir cansaditos. Es como el momento en el que ya te da sueñito y te quieres dormir. Para los que son papás, cuando te metes a acostar a tus hijos y te quedas un rato ahí adentro, el efecto de la oscuridad y ya el horario hace que empieces a liberar melatonina. Entonces ya está como que sientes el cansancio de a las 8 de la noche me podría dormir porque justo empezó esa liberación. Entonces, nuestro cerebro más o menos segrega como 0.3, como un tercio de miligramo, ¿sí? Cada noche. Y piensen en los suplementos que hay en el mercado, ¿cuántos miligramos traen? Hasta 10. La gran mayoría trae 5, 6 miligramos. Los que te va muy bien. En México es difícil encontrar de 1 miligramo. Normalmente encuentras entre 3 y 6 miligramos. Estamos hablando de una cantidad mucho mayor, entre 10 y 20 veces lo que nuestro cerebro segrega. No hay suficiente información como para entender la melatonina en uso crónico, qué cosas pudiera alterar. En general es un suplemento noble, sí, no tiene muchos efectos secundarios, pero no sabemos qué pasa a nivel hormonal, porque tú sabes que una hormona normalmente va orquestando a todas las demás y va moviendo. Entonces nosotros tenemos que tener eso en mente, sobre todo cuando la estamos dando en niños y en adolescentes, que pudiera incluso adelantar la pubertad, se ha visto, y que no sabemos qué pasa con los niños a largo plazo. Entonces, vamos a tratar de utilizarlo solamente, por ejemplo, en jet lag, cuando la gente hace un viaje largo y hay diferencia horaria de más de 7 horas, sí puede ayudarnos a que el reloj interno
vaya sincronizando de una manera más rápida. Puede utilizarse en un trastorno que se llama trastorno de retraso de fase, en donde la gente todo su reloj interno se le deshace por ahí y se acuestan demasiado tarde. Y en algunos niños con problemas con trastorno del espectro autista puede estar indicado y con epilepsia. En realidad, a menos que tengas una evidencia de que hay ausencia de melatonina en personas mayores que puede ocurrir, ahí es donde puede utilizarse, porque es un cronobiótico, lo que nos ayuda es a saber cuándo es el momento para ir a dormir, no tanto a sostener el sueño. Además de que tiene una vida media, o sea, una duración muy cortita. Sí. Y además, la gente que la toma, otra vez, como no ha corregido el hábito, se la toma y se pone a ver la tele. Y entonces le está recibiendo el cerebro dos mensajes completamente contrarios. Uno es, aquí está la melatonina, es la hora de dormir. Y otro es, estás viendo la tele, esta es la luz azul, que quiere decir, esta es la hora de despertar. Entonces, confundes muchísimo el cuerpo. Yo te diría, no es la mejor alternativa. Si ya lo van a utilizar en alguno de los casos que acabo de mencionar, siempre es mejor irse a dosis muy pequeñitas, 0.5, 1 miligramo. A veces acaba funcionando mejor porque el cerebro lo entiende como más fisiológico, una dosis más normal y no tan elevada. Y no suplementarse solos. O sea, además, yo de verdad te juro que eso es algo que siempre caigo guarda, yo creo que de tanto que lo repito, pero siento que es, o sea, como tú lo dices, al final hay que ir a la causa raíz, tienes que individualizar cada tema, porque tú no sabes si estás durmiendo mal por otra cosa y tú dándote el suplemento para dormir que al final puede llegar a tener algo... Sí, o a tapar otro problema, sí, ¿no? Y que se acabe complicando. En otros suplementos me encanta hablar del magnesio porque es un mineral del que realmente sí la mayor parte de la población hay algunos estudios que dicen que arriba del 80% de la población está deficiente de magnesio. Sí. Entonces puede ser un gran mineral que apoye la función muscular, que relaje, que nos ayude a dormir más profundos. A mí me gusta mucho también usar teanina. La teanina es un muy buen recurso para hacer más profundo el sueño. La glicina también es una buena alternativa y adaptógenos, que sé que también a ti te encantan. La ashwagandha, sobre todo cuando estamos hablando de un tema de ansiedad, con un tema de hiperactividad del pensamiento, puede ser muy útil. El reishi también el reishi, es muy bueno. La rhodiola, la fosfatidilcerina. La fosfatidilcerina para todos los del cortisol. Súper buena, sí. Que también Pero es ¿sabes muy qué pasa con la fosfatidilcerina? Hay que cuidar porque no siempre queremos bajar el cortisol. Hay gente que ya tiene una etapa de una alteración adrenal ya un poquito tardía, en donde ya lleva mucho tiempo estresado y el cortisol ya está bajo, lo último que queremos es bajarlo más. Entonces, en esos casos, sí tenemos que entender cómo funciona el cortisol, tenemos que acordarnos que el cortisol se eleva en la mañana al despertar, la primera hora tenemos un pico de cortisol, por eso no soy fan de la gente que se despierta y luego toma el café, porque ¿estás de acuerdo que puede hacer un pico que luego te dé un crasheo? ¿No? Entonces, bueno, y el cortisol tiene que estar bien elevado en la mañana y muy bajito en la noche, pero la gente que ya trae un estrés crónico, a veces ese cortisol, en lugar de estar así en esta pendiente, se empieza a horizontalizar y empiezan a tener el cortisol elevado en la noche. En esos casos sí pudiera funcionar la fosfatidilcerina. Ahora, estimuladores, café, chocolate. Ok, eso justo estábamos hablando antes de entrar al aire, porque en realidad creo que tenemos que saber utilizarlos a nuestro favor y no depender directamente de ellos. Siempre que sea un gusto, un placer, está padrísimo, pero hay que entender si te cae bien o te cae mal. Si eres un metabolizador lento de la cafeína, ubican a esta gente que se toma un café, le da ansiedad, palpitaciones, se sienten inquietos, les duele la cabeza y demás, tu cuerpo te está diciendo de alguna manera, yo esto no lo metabolizo bien. Puedes tratar de ir a hacerte un estudio genético de sensibilidades alimentarias, lo que quieras para que te lo compruebe, pero la verdad, escucha lo que te está diciendo. Si tu cuerpo no le cae bien la cafeína, no lo vas a acostumbrar a ello. Más bien, te vas a acostumbrar a dormir mal, porque en realidad te vas a tardar mucho en sacarla de tu cuerpo y va a alterar tu sueño. Yo les podría recomendar que, bueno, habiendo dicho que no es buena idea la primera hora al despertar y que sería bueno esperar un poquito, tal vez tampoco tomarla demasiado tarde. A lo mejor a las 2 de la tarde a más tardar para darle suficiente tiempo al cuerpo para poderla detoxificar, sacar de nuestro sistema. Y tomar en cuenta que no es la única fuente de cafeína, que también el chocolate, el matcha, el té verde tienen cierta cantidad de cafeína, aunque no tanto, y el té verde específicamente también trae teanina, que es justo el suplemento que les había dicho que contrarresta un poco los efectos de la cafeína y tiene muchos otros beneficios, pero tomarlo temprano sería buena idea. Y poner atención a qué le hace a tu cuerpo, cómo lo toma tu cuerpo. Sí, sobre todo reconocer eso que te está cayendo mal y no pensar
que eso es otra cosa que yo creo que a ti también siempre te lo dicen, el ¿qué me puedo tomar para que me caiga bien? Exacto. ¿No? ¿Cómo puedo hackear esa...? No, hay veces que solamente tienes que escuchar a tu cuerpo y dejarlo. Yo sí recomiendo en cualquier persona que ya está teniendo problemas para dormir, que sí lo suspendan por completo. Por lo menos unos 21 días, un tiempo como para detoxificar, para que el cuerpo vuelva a retomar su ritmo normal. Profundicemos el sueño de nuevo y entonces volver a tomarlo de una manera un poquito más consciente, no todos los días, a lo mejor ver cuántos días te permite mantener tu calidad de sueño óptima. Creo que ya estamos llegando al final de la plática y estoy muy triste porque me estoy quedando a la mitad de todo esto, que es un súper tema. ¿Qué nos regalarías de tips para que podamos tener buena higiene, para que conozcamos cuando hay como que estos warnings de que no está funcionando bien algo en nuestro cuerpo? Yo les diría, lo primero que podríamos hacer es mídelo. Calcula cuánto tiempo estás durmiendo. Muchísima gente ni siquiera pone atención a cuánto están durando sus noches. Hazte una bitácora de sueño, agarra una hoja, papel, pluma y empieza a registrar de qué hora a qué hora duermes durante 2 semanas consecutivas. Trata de apostarle a media hora más si es que sientes que estás corto o que estás al límite, que estás en 7 horas y evalúa cómo te sientes al despertar. ¿Estás siendo suficiente? ¿Tienes claridad mental? ¿Tu cuerpo se siente bien? ¿Estás listo para empezar tu día y tienes suficiente energía o no? Una vez que ya lo evaluaste, pensemos cómo podemos profundizarlo y hacerlo mejor. Asegúrate que los estás durmiendo en una buena hora, como lo acabamos de mencionar, que estás teniendo regularidad entre semana y los fines de semana, porque mucha gente duerme en un horario entre semana y un horario completamente distinto el fin de semana. Trata de acercar un poco estos horarios y que no cambien más de 1 hora, incluyendo la despertada, que a veces nos acostamos muy tarde. Lo ideal sería, bueno, ese día si ya te dormiste tarde, despiértate a la hora regular para que al otro día te puedas dormir un poquito más temprano y no arrastres este cansancio el resto de la semana. Hablamos también un poquito de las pantallas. Evita las pantallas por lo menos 1 hora antes de acostarte para permitir a tu melatonina natural segregarse, liberarse y dormir suficientemente profundo. Y por último les podría decir, si sientes que tu calidad de sueño no es buena, y esto ya es un problema crónico y no es una cuestión de 2-3 días, sino ya traes 3-4 semanas, creo que pedir ayuda es súper importante porque, como les decía al principio, va a impactar en cada área de tu vida. Entonces, pues... Oigan, de verdad estoy muy triste porque creo que sí nos quedamos a la mitad, pero creo que vamos a hacer parte 2. Hacemos parte 2. Porque me faltó la parte hormonal y el sueño, que también es importante porque pues, hay que aprovecharla. Así que síganos en nuestras redes sociales. De verdad, síganla, tiene mucha información que vale la pena del sueño. Todos estos tips que muchas veces creo que necesitamos verlos una y otra vez para que tengamos un poco más clara la información. Así que, gracias. Muchas de verdad. gracias por invitarme. Gracias Feliz. a todos. Bye.